Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, hoy es viernes 14 de enero del año 2021. 22, perdón, gracias. Esta mañana nuestro moderador habitual, Ernesto López, por razones de salud, no nos va a poder acompañar y me ha tocado esta responsabilidad a este servidor. Esperamos estar a la altura de Ernesto en la conducción del programa y sobre todo en llenar las expectativas de ustedes. Quiero dar la más cordial bienvenida en el set a Marvin. Marvin, buenos días, un gusto. ¿Qué tal, Julio? Ahora, buenos días. Desde otra óptica. Sí, ¿otra vez? Otra vez. Te he estado viendo mucho esta semana, Julio. Así es dicho, ¿verdad? Ronald Umaña, buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Gracias por la invitación y buenos días a ustedes, a la audiencia que es a quien nos debemos. Un abrazo fraternal para todos. A mí los acuerdos de paz me parecen un hecho histórico relevante en la historia de nuestro país, ¿verdad? En los 200 años que tenemos de república, pues esta ha sido la guerra más cruenta, la más brutal que hemos tenido. Bueno, casi 100.000 muertos, la destrucción de la infraestructura nacional, aquí hubieron asesinatos, secuestros, violencia de todo tipo, murieron de un bando, de otro bando, murieron gente que no tenía bando en esta cuestión. ¿Sí hubo para ti un acuerdo para callar el fusil o para en realidad atacar las causas estructurales que conllevan a un conflicto armado? No, por supuesto que abarcó todo eso. Bueno, si desmilitarizó la sociedad, si la sociedad se está militarizando, hoy de nuevo, hoy estamos retrocediendo. Y yo creo que eso es lo que quieren, ¿verdad? Borrar esa historia para tratar de montar una historia nueva, pero Marvin, eso no se puede. Primero, pienso que hay que aceptar un punto, y es que ya está conmemorado de ahora en adelante para las víctimas y no para el acuerdo de paz. Ya eso es un hecho. Entonces, partiendo de eso, nosotros hay que analizar lo que dice Marvin. A mí me parece importantísimo. En todos los eventos de esta naturaleza, alrededor del mundo entero, lo que se conmemora es a las víctimas, a las personas a las que pusimos los muertos. Entonces, el hecho que los acuerdos de paz fueron firmados ni siquiera por voluntad propia, si es que eso fue prácticamente una obligación a la que se le sometió al gobierno, y que esto es lo que genera una ley de impunidad, a mí me parece completamente acertada la decisión de cambiar la conmemoración de los acuerdos hacia las víctimas, que es hacia quien corresponde, porque la lucha fue social. Por supuesto, mira, lo que sucede es que al Estado siempre le recae la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Al Estado, al Ejército, por el aparataje que tiene, ¿verdad? Era más difícil acumularle a la guerrilla tantos hechos, mas sin embargo, quiero decirte que ellos cometieron graves violaciones de derechos humanos. El asesinato de los alcaldes de la Democracia Cristiana, por ejemplo, el asesinato de Roque Dalton. ¿Ah? El caso de los alcaldes sí está en la Comisión de la Verdad. Sí, por supuesto. Se lo imputan al ERP. Es de Joaquín Villalobos y Guadalupe Martínez. Ese es el grupo que asesina a los alcaldes. Fíjese, pero mira, aquí hay una cuestión interesante de los chucos que han sido cuando fueron a denunciar los crímenes del FMLN. Resulta que todos los crímenes que aparecen atribuidos a la guerrilla son del ERP. Todos, casualmente, ¿va? Pero no hablaron nunca ahí en la Comisión de la Verdad. Nunca nadie fue a denunciar lo de Mayo Cibrián. Sí, no fue de... Por ejemplo. En 1992, cuando se firma los acuerdos de paz, toda la gente esperaba que se iba a decretar una ley de reconciliación, ¿verdad? En el cual contuvieran 4 elementos básicos, como era la verdad, la justicia, la reparación, el compromiso de no repetir. Pero a los 2 meses de haberse firmado esto, lo que se dio fue una ley de amnistía en el cual, pues lógicamente los bandos en conflicto salieron. ¿Tú crees que eso en realidad fue el detonante para que los acuerdos de paz no alcanzaran la finalidad que se perseguía?
Es que en realidad lo que se buscaba era precisamente acceder al poder, y para acceder al poder no se podía si se tenía antecedentes de haber cometido crímenes. Entonces ahí es donde entra la parte de la amnistía, porque es perdón y olvido. No estamos hablando de un indulto en donde se le perdona el cumplimiento de una pena, pero queda el récord. Mira, Ronald, la ley de amnistía se dio en toda América. O sea, estamos hablando de la década de los 70, de los 80, que habían conflictos en Uruguay, en Argentina, Chile tenía su dictadura militar, habían conflictos en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. O sea, las leyes de amnistía fueron como un puente para pasar a la paz, ¿verdad? Todas han sido derogadas, todas. ¿Por qué? Y procesados los militares. Y procesados los que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque los pueblos no pueden enterrar su dolor con una ley de amnistía. O sea, no es que haya faltado, mira, lo que se montó fueron las bases de una democracia que es la que se está destruyendo ahora. Y eso es lo más terrible que están haciendo. Okay. 30 años no es suficiente para haber desarrollado. Tú le preguntabas a Ronald algo que no te lo contestó. ¿Qué hizo falta? Más que una ley de amnistía, Ronald, quizás debió haberse aprobado una ley de justicia transicional, de reparación. Entonces, se llegó a una guerra por la dictadura militar, por la represión política. Ese fue el hecho. Los detonantes. Y ahí en la guerra ya te pasan situaciones que nadie quisiera. Se descontrola. Claro, hombre. Claro. No quisiera... Entonces hay que asumir esas responsabilidades particulares. ¿Verdad? Porque te dicen, otra cosa que te dicen, y que lo dijeron los coroneles ayer aquí, que molestos porque el Estado no le pagó la defensa a Montano en España. Entonces, pero estamos diciendo que no es la institución la que ha cometido esas violaciones, sino que han sido las personas, ¿verdad? Así es. Entonces, que las personas que cometieron esas violaciones salven su cacaste, ¿va? Como decimos allá en Oriente. Okay. Cuando nosotros celebramos un Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, lo regulamos de una manera que se le entrega un poder absoluto a los partidos políticos, entonces nos cuestionamos, bueno, en realidad esto se creó para beneficio de la población o para beneficio de los que negociaron. Es parte del acuerdo de impunidad al que se llegó. Ahora, eso no significa que no podamos fortalecer y mejorar estas instituciones, y eso se logra a través de transparencia, a través de fortalecimiento, pero muy fundamental, lo que establece la Constitución como mecanismo de elección de los funcionarios a cargo de estas instituciones, definitivamente es un mecanismo fallido que debe cambiar. Pero cuando Tania te pone y te dice, bueno, mire, fíjese que el Tribunal Supremo Electoral, hay un ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, pones a cuidar a los lobos, las gallinas, o sea, hay un problema de origen. Hay que verlo en el contexto que se dieron las cosas. En ese momento, ¿cuál era la teoría del Tribunal Supremo Electoral? Que los diablos cuidan mejor a los diablos, por eso tenían que estar los de los partidos políticos ahí para que se vigilaran unos con otros. Y funcionó en su momento. Que hoy en este contexto eso ya no sirve, estoy totalmente de acuerdo, pero en aquel momento así era y así fue, porque lo que hay que ver es el contexto en el que se dieron las cosas. Mira, yo tuve la suerte de haber nacido en la dictadura, de haber visto la guerra, de haber visto los acuerdos de paz. Yo era profesor cuando los acuerdos de paz, dábamos clases de eso, ¿verdad? Los vivíamos. Por eso es que tengo claro que esto no fue un acuerdo de dos grupitos como tratan de darnos a entender. ¿Compartís tú que es lo mejor que le pudo haber pasado al país? Por supuesto, mira, si la derecha hubiera ganado, hubieran montado una dictadura más brutal que la que tuvo el PCN con los militares anteriormente, porque la euforia del triunfo los hubiera hecho abusar más de la población. Y si el FMLN hubiese ganado, hubiera sido una dictadura sangrienta también, que a fuerza de balas y fusil hubieran tomado el poder total. Ronald está planteando que lo mejor que le pudo haber pasado al país es que nadie hubiese ganado la guerra, porque eso forzó, dijéramos, a sentarse y a poner las cosas. ¿Compartís tú la idea? Fíjate que yo cuando veo a los de la izquierda que se pasaron a la derecha y cómo a los comunistas... ¿Pero quiénes se pasaron de izquierda para derecha? Varios, periodistas, escritores, analistas políticos que eran de izquierda y que estuvieron en la guerrilla, hoy están en la derecha. Esta convocatoria que se ha girado para el 16, una marcha
Incluso te escuchaba a ti, Ronald, en otro programa, te estaba viendo, y tú decías que hay que ir de blanco. ¿Qué significa? ¿Quién está convocando a esta marcha? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quién lo financia? ¿Cómo es que se van a desplazar? Es decir, una marcha de esta envergadura no es que alguien se pone la camisa y aquí nos vamos y allá comemos en el camino. Alguien tiene que estar detrás. ¿Es así o en realidad cada uno está llegando por su propia voluntad? Mira, cada uno llega por sus propios medios, cada quien se echa sus 10, 15 pesos a la bolsa y se va para el centro, ¿verdad? ¿Por qué decía yo y pedía que fueran de blanco? Para que no llegaran banderas de partidos políticos. Sobre los partidos políticos dividen. Los partidos políticos son utilitaristas. Y aquí lo que queremos es una cuestión de pueblo, que se manifieste la gente civilmente. Por eso decía yo que deberían de ir de blanco y no con banderas políticas. Yo creo que eso es mentira, no ha habido financiamiento de ningún lado. Okay. El financiamiento que se logra y que hay para estas marchas viene de la diáspora. La gente de la diáspora, si tú eres de un pueblo de Guaymango y tenés tus centavos en Estados Unidos, les pagás un bus a los de Guaymango. Así es como se ha venido financiando eso. ¿Por qué razón no puede ir a la marcha un dirigente político? Que marche él solo, pues por otro lado, si quiere marchar, porque Chafik Handal ha ofendido a la gente al decirle que estaban financiados. Es más, se tuvo que disculpar, tuvo que matizar, porque cuando vamos a ver, cuando uno viene a estos lugares, a estas plataformas, uno debe de saber el poder que pueden tener sus palabras. Por lo tanto, para no andar matizando después, pensá bien lo que vas a decir. O sea, después dijo, no son todos, dijo. Sí. Entonces, pero ya había hecho el daño al movimiento. Sí, pues. pero también no puedes sacar de contexto que nada nace así por nada. Es decir, tiene que haber una organización. Lo que pasa es que hay un grupo de asociaciones. Los fenómenos sociales, ya te lo voy a explicar. Hay un grupo de sociedad civil, de ONGs, que son las que reunió el presidente, por ejemplo. El presidente a auspicios de Jane Manés se reúnen en Casa Presidencial, ¿tú te acuerdas? Va con varias ONGs. Pues esa reunión que tiene el presidente les reconoce a ellos, digamos, su Tú meterías grado, las manos al fuego para decir que no hay financiamiento externo, que no hay personas detrás de eso. Para la marcha. Para las marchas, no. Okay. Cosa diferente es que algunas ONGs puedan estar recibiendo apoyo de USAID, por ejemplo. Pero eso es otra, las ONGs. Vamos a ver. Pero las marchas no. No lo comparto, sin embargo hay que ser prudente porque tanto no podemos afirmar que no lo hay como tampoco podemos afirmar que sí lo hay. Hay indicios que definitivamente hay personajes en el extranjero que están tras algunos de los grupos que participan dentro de las marchas. No podemos prohibirle a alguna persona que porque manifestó que estaban siendo financiados, que pienso yo que aunque intentara matizar posteriormente es que si lo dijo es que algo le consta, sin embargo es un ciudadano con derechos que puede ir, independientemente de que sea un partido político. Porque, ¿qué es lo que persigue una marcha de esta naturaleza? Vamos a ver, interesante pregunta. Mira, Julio, esto es producto social, ¿verdad? ¿De dónde nacen las marchas? ¿Por qué la gente sale a protestar y a marchar? ¿Por qué tiene por qué protestar? Porque le están generando condiciones para ir a marchar. ¿Y por qué van a la calle y marchan en la calle? Porque el poder político está en la calle. Y el que se toma la calle, se toma el poder. Pasa si esa cantidad de personas o la expectativa que no llega a lo que la gente espera, que sea una marcha multitudinal, una marcha con una cantidad de personas. Hay que seguirlas haciendo. Hay que seguirlas haciendo. Hay que seguir. Lleguen 4. Las marchas tienen que seguir. El poder del pueblo está en la calle. Allí le demuestran al régimen de que hay un sector descontento. Ahí van los jueces, ahí van los médicos, los profesores. Y hoy los militares. Hoy van a ir los militares a marchar. Los militares van a ir a marchar a defender sus acuerdos de paz. No podemos invisibilizar que hay personas que realmente son descontentos actuales. Pero hay muchos descontentos que vienen desde muy atrás y uno de esos son los que se están mencionando en este momento. Los desmovilizados, los excombatientes, las personas que van a estar en contra de quien sea que esté en el gobierno porque hay puntos que no se van a conciliar, como si sos pro aborto o sos pro vida.
como si sos pro LGTBI, de todos los derechos de todas las personas, como si la eutanasia. Hay temas que siempre va a haber una porción de la población que no va a estar satisfecha, y el gobierno tiene responsabilidad de sentar las bases para darle solución, porque no lo va a hacer en 2 años. Pero esta gestación que se está dando tampoco se puede negar. Hay personas que realmente tienen un descontento actual por la poca transparencia que se ha manifestado en algunas de las instituciones, por mucha información que no se tiene, por la forma en la que se están realizando las cosas, que pueden ser cosas que se están haciendo, que necesitan hacerse, pero que no se están haciendo de la forma menos traumática para la sociedad. El caso de las pensiones, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que en 2 años... No, de acuerdo, pero es imposible. Yo lo que creo que ha cometido Nuevas Ideas, el gobierno, un error, es que al no sentarse a hablar con la sociedad y deslegitimar porque vos sos de Arena, porque sos del Frente, porque entonces ha cerrado los espacios para muchos intereses que tiene el país, que son poquitos, pero que recordemos que la democracia es un camino de 2 vías, ¿va? Es la voluntad de la mayoría, pero es el respeto de las minorías también. Entonces el gobierno, al cerrarse a oír a las diferentes organizaciones en muchos temas, que son, como dice Tania, que no pueden ser populares, por pero supuesto. Pero muchos dicen que el consenso es el poder de las minorías. Exactamente. Entonces el gobierno, al cerrar, la reunión que hizo con las ONGs, auspiciado por Jay Manés, se comprometió a volver a hacerlo más seguido. No ha vuelto a haber otra reunión con ellos. Entonces, al cerrar esos espacios, ¿qué le queda a toda esta gente? Ir a la calle. Tengo que irme un corto pero comercial. Los no partidarios tenemos cerradas las puertas. Así es, exactamente. En todas las instituciones públicas. Gracias. Lo único que esperaría, es que por favor dejemos a nuestros viejitos en casa, no los salgamos a exponer por atacar al gobierno. Ok, puede considerarse un error político de los 2 partidos tradicionales en aquel momento el haber endurecido todos los requisitos para permitir las candidaturas no partidarias, porque ahora, si tú ves el espectro político en el cual nos estamos desarrollando, ¿cuáles son los partidos políticos que están en contienda? Y máxime, si está en el tinglado la cancelación de Arena y el Frente. ¿Cómo quedaría todo el aparataje político? Y hay que decirlo con mucha propiedad, la gente no cree en los partidos políticos. Entonces, las candidaturas no partidarias podían ser, dijéramos, una opción, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista práctico? ¿Es viable una candidatura no partidaria? Tania acaba de decir, no. Mira, lo que pasa es que le pusieron tantas llaves y tantos peros a las candidaturas no partidarias que prácticamente las han vuelto imposibles, ¿verdad? Y ahí no estés condenando solo a Arena y a la FMLN, ahí está Gana también. Todos. ¿Qué crees que si Tania hubiese sido candidata a Gallego sería diputado? No, ¿verdad? Sería Tania, ¿verdad? Entonces eso ellos lo sabían y lo veían, por lo tanto había que ponerle cortapisas a todos los no partidarios. Por eso es que les piden más firmas para ser candidato. ¿Qué votos van a sacar en las urnas? No es vale, hombre, es una incongruencia, una locura. No hay que dejar de mencionar que están haciendo partidos nuevos de fachada, como ese Fuerza Solidaria, ¿verdad? ¿Tú crees que es un partido de fachada? Por supuesto, desde un avión voy y los veo los que están allá abajo y me doy cuenta que es una fachada. No, ya lo habíamos discutido en otro momento y definitivamente la ley está diseñada, o el decreto 555 fue diseñado precisamente para impedir la posibilidad real de candidaturas no partidarias. La jurisprudencia de hace 2 salas sentó las bases para que se respetara y se dieran ciertas garantías y se cumplieran ciertos requisitos que la Asamblea deliberadamente junto al Tribunal Supremo Electoral han incluso propuesto reformas y llevado a cabo reformas al decreto 555 con el único efecto de complicar y hacer imposiblemente viable o hacer imposible y hacer inviable la participación no partidaria. No les conviene, no les interesa tutelar este derecho que a raíz de la interpretación constitucional, que es otro tema que se puede discutir, pues dio lugar al nacimiento de las candidaturas no partidarias. Pero las cosas como están no son favorables y no son viables para poder participar no partidariamente. ¿Qué pasaría si aquí ahorita se presenta una reforma a todas esas
decisiones que se tomaron anteriormente. Esta nueva asamblea no necesita consultar con ningún partido político. Correcto. Tienen la correlación de fuerzas para hacerlo, pero no vemos, o por lo menos no se ve en este momento, que hay algún movimiento para poder minimizar esos requisitos y poner a prueba entonces si en realidad se quiere apoyar o no la candidatura no partidaria. Pienso yo que sería un compromiso para el 2022, para la bancada CIAN, porque las elecciones pues en el 2024 requieren su preparación, hay que hacer una adecuación de la ley, hay que tomar en cuenta la jurisprudencia. Si realmente la voluntad es cumplir con la jurisprudencia, cumplir con los derechos fundamentales, porque las personas que no pertenecemos a partidos políticos también tenemos los mismos derechos, pues entonces esta es la oportunidad, tanto como se garantizó el voto en el exterior para todas las personas, pasivo y activo, también debe de garantizarse para los no partidarios. Hay como toda una especulación sobre la presunta espionaje que ha existido a periodistas en este país, sobre todo en un reportaje que hace una de las revistas del país, extenso por cierto, ¿verdad?, en el cual deja entrever, Marvin, de que en el país existe un espionaje a periodistas. ¿Compartís tú todo lo que esta revista ha planteado? El informe es técnico, hecho por una universidad canadiense a solicitud o en conjunto con otras 3 organizaciones estadounidenses. Lo que establece es que hay, o sea, es tan importante que el gobierno ha tenido que dar declaraciones sobre eso, diciendo que no tiene contrato con la empresa israelí. Y muy por el contrario, han dicho que al presidente lo han estado espiando. Eso es la versión oficial que ha dado el Estado. Pero eso siempre ha sido así. Bueno, el punto es de que lo que se ha encontrado es que hay una especie de operador llamado Toro Goss, ¿verdad?, que es el que ha estado interviniendo los teléfonos de los periodistas y también de políticos. Posible extra, porque de alguna manera se pudiera explicar en El Salvador. El sistema Pegasus. ¿Cómo puedes espiar a alguien fuera extraterrestre? El sistema Pegasus, fíjate, el término que utiliza el informe técnico que se ha dado es el espionaje obsesivo que se hizo a estos periodistas. ¿Cuál es el objetivo? Saber las fuentes. Es decir, querían saber quién estaba pasando la información de la tregua o el pacto con las pandillas. Querían saber quién les pasa información sobre los actos de corrupción, ¿verdad? Esa empresa israelí solo le vende ese software a los estados o a organizaciones de inteligencia legalmente establecidas. Pero ya el gobierno dijo que él no tiene software. No, pues si el gobierno no te va a decir que sí, ¿cómo te va a decir que sí? No, ¿Vos crees que Peña Nieto dijo que sí? Y después nos dimos cuenta que 30 millones había gastado México en ese software, ¿verdad? Es que es ahora, la investigación fue científica y técnica por parte de la universidad y unas 3 organizaciones más. Se sabe que se operó desde El Salvador y se sabe que eso se le vende solo a los gobiernos. ¿Y quién tiene la plata para gastar en eso? Esa cantidad de millones que vale. Sí. Lo preocupante es esto, mira. ¿Y qué hace una democracia espiando a sus periodistas? ¿Qué hace una democracia espiando a analistas políticos como nosotros? ¿Qué hace una democracia espiando a organizaciones de derechos humanos? Eso no es democracia, perdónenme. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora? Hoy hay una ley, o sea, el juez debe de autorizarle a la autoridad para hacer eso. Si no hay autorización es delito. Digamos, operador que se llama Toro Goss. Desconozco. Que la vayan preparando. Porque, no, es que yo hago este planteamiento porque en tu análisis me estás diciendo que lo ilícito de esto es porque se fue a espiar a México. Quiere decir que si se espía en El Salvador no hay problema. No, aquí aplica la ley. Aplica la ley. Lo que pasa es que son 2 casos diferentes y tendrán que ser 2 leyes diferentes. El hecho de que un país vaya a espiar a otro ese es un ilícito internacional que va a haber que dirimirlo en cualquier momento. México va a protestar, Andrés Manuel López Obrador va a protestar porque él es el que ha estado señalando a Peña Nieto de lo que hicieron y es con la misma empresa, con el mismo software y es el mismo hecho. Bueno, primero, ya que casi no hay tiempo, primero el hecho que el gobierno israelita diga que solo se lo vende a gobiernos, pues
Yo creo que sabemos que hay maneras de conseguir los programas, sobre todo estamos hablando de un software, si hay dinero pues se puede conseguir, o por lo menos eso nos ha enseñado la historia. En segundo lugar, que el gobierno diga que no lo tiene, pues tampoco nos afirma. En El Salvador, solamente la Fiscalía, a través de la ley de escuchas de intervenciones, puede incluso autorizar el ingreso al país de este tipo de equipo, pero también la ley del OIE, yo estoy haciendo una investigación, faculta en casos de seguridad nacional y de soberanía nacional utilizar este tipo de herramientas. Hemos llegado al final del programa, esperamos hayamos llenado las expectativas al respecto. Esperemos que ya el lunes esté ya Ernesto López ya conduciendo este programa y nos vamos a ver próximamente en otro estado. No nos cambie, ya viene arriba mi gente en Canal 21. Pasen buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.